Sean todas y todos bienvenidos a este seminario web sobre el precedente judicial y la tradición jurídica continental, con ocasión del curso homónimo Precedentes Judiciales, Teoría y Práctica, organizado por SILEX Formación Jurídica e impartido por los profesores del curso homónimo, que dará inicio este próximo 25 de marzo. Antes de presentar a los profesores, sea la oportunidad para expresar nuestro agrado por la extraordinaria acogida que ha tenido este seminario, para el cual se han inscrito más de 700 personas. Es uno de nuestros múltiples seminarios web gratuitos. Si desean ver los anteriores, pueden acceder a ellos en la sección de videos de nuestra página www.si-mediolex.es. Les recordamos que el seminario tendrá una duración aproximada de 1 hora y cuarto. Al final de las intervenciones de los disertantes y profesores del curso, Álvaro Núñez Vaquero y Juan José Iniesta, tendremos un espacio para responder a sus inquietudes. Con la bienvenida y el espacio para su saludo, le cedo el uso de la voz al profesor Juan Antonio García Amado, quien va a guiarlos durante este conversatorio. Profesor, por favor, adelante. Muchas gracias, Daniela. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gran gusto que celebremos un nuevo seminario web en SILES a propósito de un gran curso que va a comenzar, un curso sobre un tema de tanta importancia como precedentes judiciales, curso que lleva como subtítulo Teoría y Práctica. Y es que, como siempre hacemos en nuestros cursos, pretendemos combinar la mejor doctrina bien explicada con un planteamiento práctico que sirva para quienes se desempeñan a diario en los oficios del derecho. Y para mí es muy placentera esta ocasión. Me da mucho gusto porque son dos grandes amigos y dos admirados colegas los que hoy nos acompañan, estos con los que vamos a dialogar hoy y que serán quienes dicten dicho curso, los profesores Álvaro Núñez Vaquero y Juan José Iniesta Delgado de la Universidad de Murcia. Vamos a hablar informalmente, amistosamente, sobre el precedente judicial. Es un tema que siempre ha tenido mucha importancia y por razones que también habrá que tratar aquí hoy en este diálogo, pues ha adquirido aún mayor importancia en los últimos tiempos, o yo diría que hasta se ha puesto de moda, ¿no? Entonces, hay mucho que hablar, mucho que aprender, mucho que enseñar, mucho que meditar sobre dicho tema en estos tiempos en los que eh, está, por así decir, agitado el sistema de fuentes del derecho, un tiempo de importantes cambios en la teoría y la práctica de lo jurídico, donde de pronto han surgido con fuerza nuevas categorías, nuevos planteamientos, nuevas teorías, y entre ellas las relativas al precedente judicial, y donde siempre también está presente esta polémica que ya parece eterna entre positivistas y antipositivistas, o como personalmente me gusta decir, entre positivistas y moralistas. Bueno, hay mucha temática que tocar. Aquí no podremos, si no tratar algunos temas, pero estoy seguro de que va a ser una conversación intensa, interesante, y ya de antemano puedo asegurar que para mí muy agradable. Hola, querido Álvaro, hola, querido Juan, hola, querido Juan, hola, querido Álvaro, y yo quería haceros, en primer lugar, la pregunta más simple, pero quizá la más relevante. ¿Por qué es importante para un teórico y un práctico del derecho este tema de los precedentes judiciales? ¿Y qué tiene de particular? O dicho de otra manera, ¿por qué un buen abogado debería ocuparse y preocuparse de aprender cosas y de saber argumentar sobre estas cuestiones? Bueno, parto yo. Si le parece bien al profesor Juan José Iniesta, buenas tardes. Juan Antonio, un gusto estar aquí. Mira, en cierto sentido, yo creo que esta es una casi no pregunta. ¿Por qué? Porque en un seminario, en un conversatorio sobre precedente judicial, que se hayan inscrito más de 700 personas, ya es muestra de que algo hay, de que algo está sucediendo.
Y está sucediendo desde varios puntos de vista. Ha sucedido, desde luego, desde el punto de vista teórico, en el cual debo confesarme culpable de haber engrosado la literatura, pero sobre todo porque desde que se dieron los procesos de constitucionalización de los ordenamientos, desde que caló tan profundo este iusmoralismo del que te gusta hablar o que te gusta criticar, yo creo que los tribunales han ido teniendo un rol cada vez más importante dentro de nuestros ordenamientos jurídicos. Claramente esto ha sucedido con muchos de los tribunales constitucionales, tanto europeos como latinoamericanos. Estoy pensando desde el español al, por supuesto, el colombiano, la Corte Suprema mexicana, el Tribunal Federal brasileño, la propia Corte Suprema argentina. Los ejemplos son muchísimos. El Tribunal Constitucional ecuatoriano. Hay muchísimos ejemplos. Y claro, para las personas que se dedican al ejercicio práctico del derecho, no es que haya que preguntarse acerca de la relevancia de los precedentes, es que es algo que nos encontramos todos los días. Todos los tribunales o muchísimos tribunales citan con mayor o menor frecuencia decisiones de otros tribunales o las propias. Desde la Corte Interamericana, citándose a sí misma o citando a la Corte Europea de Derechos Humanos, tribunales constitucionales y Cortes Supremas citando a la Corte Interamericana, jueces de primera instancia citando a la Corte Interamericana en contra de la jurisprudencia de su propia Corte Suprema o de su propio Tribunal Constitucional. Digamos que lo que ha sucedido es que de nuevo nos hemos dado cuenta de un tema que ha estado siempre en la cultura jurídica del civil law, cuál es el valor de la jurisprudencia, si quieres, en cuanto fuente del derecho, pero sobre eso, si quieres, charlamos más adelante. Pero no es que haya sido moda o casualidad, es que el tema es importante, no, fundamental. Recuerdo dando un curso hace unos años que un estudiante brasileño me lo dijo en términos algo simpáticos, me dijo, esto literalmente es dinero. Le dije, ¿en qué sentido? Me dijo, bueno, es que para un abogado hoy en día manejarse con la jurisprudencia es imprescindible. Te comen vivo en tribunales o estás completamente perdido en tribunales si no eres capaz de manejarte con la jurisprudencia. Así que en cierto sentido es que para mí es una, tal vez a lo mejor sea la cercanía con el tema, pero cuando converso con jueces, con abogados, con gente que está en la profesión, se dan cuenta rápidamente de que, claro, que es que no puede ser que no conozcamos la jurisprudencia. Nos explican algunas cosas como que paguemos buscadores de jurisprudencia carísimos, que tengamos en nuestras revistas comentarios de sentencias, que la mayoría de países latinoamericanos estén poniendo todas sus sentencias en línea. Por ejemplo, Chile tiene absolutamente todo, salvo algunos pocos casos, tiene puesto casi todo online. Digamos que cuando el río suena, agua lleva. Y es bien caudaloso el río. Es bien caudaloso. Pero esto que planteas de modo tan interesante, querido Álvaro, me lleva a una distinción que todos sabemos que es fundamental, ¿no? Es muy importante que el buen abogado sepa, ante el tribunal frente al que actúa, citar sentencias relevantes. Eso tiene una función retórica, tiene una función de convicción, una función persuasiva. Pero ¿dónde estaría, os pregunto, la frontera entre este precedente de uso retórico o como argumento para arrastrar al tribunal sobre la base de la autoridad de las sentencias dictadas por otros tribunales y el que llamamos precedente vinculante? Y esto lo ligo, mezclo dos preguntas en una, en aras de la brevedad, lo ligo con esta otra cuestión. Cuando en el Pleistoceno yo estudié la carrera de Derecho, creo que no tuve ni un solo profesor que mencionara la palabra precedente, pero se daba su espacio grande a la siguiente
pregunta, o la siguiente cuestión. ¿Es la jurisprudencia fuente del derecho? ¿Tiene valor normativo, fuerza de obligar la jurisprudencia? Entonces, dos en una, pero relacionadas. ¿Qué efecto vinculante o propiamente normativo tiene la jurisprudencia? ¿Qué efecto persuasivo tiene el citarle a un tribunal sentencias de otro? ¿Y cómo trazamos esa frontera, si es que existe? Bueno, buenas tardes por mi parte, encantado también de estar aquí. Tomo yo la palabra en esta ocasión por darle el relevo a Álvaro. Yo creo que también aquí, yo también empecé oyendo estos temas con el rótulo tan famoso y que tanta nostalgia nos trae de la jurisprudencia como fuente del derecho. Es posible que aquí sí que se trate de cuestiones de modas, ¿no? Es cierto que ese rótulo suena como de volumen polvoriento, ya, ¿no? Como dicen los de ahora, es una expresión viejuna. Y que tal vez el término precedente nos enlaza con una manera más novedosa, más globalizada de ver el derecho. También esa idea, ¿no?, de la jurisprudencia, de la vieja jurisprudencia y su lugar entre las fuentes del derecho, pues lleva asociada esa idea de delimitación taxativa de las fuentes del derecho, como algo que estaba perfectamente formalizado y en el que esa jurisprudencia, esa actuación de los tribunales, pues no tenía un lugar propio, era más bien como una especie de criado que se quedaba fuera de casa, ¿no?, dentro de la familia de las fuentes del derecho, donde estaba el padre, la ley, la madre, la costumbre, o los principios, el Espíritu Santo, o los hijos, o como queramos llamarlo, ¿no? La jurisprudencia no, ahí no formaba parte del íter familiar, sino que era una especie de criado, de amigo de la familia, que hacía recados y que ayudaba a instrumentalizar las cosas. En cambio, la noción de precedente, como digo, que trae esos aires más cosmopolitas, más actuales, parece ya traernos otra noción de la actuación de la función judicial con un lugar propio en el derecho, como integradora y creadora de derecho. Esto, a la hora de vincularlo con la idea de la vinculación, o de relacionarlo con la idea de la vinculación o no del precedente vinculante o no, evidentemente tiene mucho que ver. A veces es más bien cuestión de denominación o cuestión de palabras, pero sí que es importante, yo creo que es importante establecer algún tipo de distinción entre lo que es la función normativa del precedente y la función, o decimos así, podemos decirla, de persuasión, la función de persuasión. Cuando hablamos de un precedente vinculante, estamos hablando de un precedente al que le podemos imponer cierta relevancia normativa. Es una cuestión ya de relevancia normativa. Una relevancia normativa que no necesariamente, a veces ahí se peca, ¿no?, de reduccionismo, la tenemos que asociar con la vinculatoriedad, porque esa relevancia normativa puede tener varias maneras de expresarse. No necesariamente quiere decir que el precedente es algo que tiene que usarse para decidir o algo que tiene que ser aplicado. También puede servir como fundamento no necesario, pero sí suficiente para justificar una decisión, por ejemplo. Pero en todos los casos es algo que nos sirve para determinar de alguna manera normativamente la decisión que toma el juez. El juez, podemos calificar su decisión como correcta o no conforme a derecho en función de ese contenido del precedente. Y eso es la idea con la que asociamos a esa relevancia normativa. En cambio, cuando hablamos de la fuerza persuasiva del precedente, no estamos hablando de una relevancia normativa, sino más bien de una relevancia de tipo causal. El precedente persuasivo tiene influencia en la decisión, pero no a través de una determinación normativa, sino a través de cómo causa esa decisión.
cómo, por ejemplo, en la mente del juez, en la conciencia del juez, le imbuye a tomar esa decisión. Podríamos decirlo así, que no se mueve en el ámbito de lo que determina que el juez deba decidir o no deba decidir, sino que se mueve en el ámbito de cómo el juez llega a esa decisión, en el ámbito de cómo termina decidiendo de una determinada manera o de otra. Por lo tanto, estaríamos en planos diferentes, en planos distintos. Esto, por ejemplo, es muy importante, tiene mucha relevancia a la hora de determinar el papel que puede cumplir estos precedentes en la motivación de una decisión, en la motivación de la sentencia, ¿no? Depende de cómo entendamos la motivación, cómo entendamos la justificación, puede tener cabida un precedente persuasivo o no. Porque si entendemos que la motivación lo que tiene que justificar es la corrección conforme a derecho del precedente, el precedente persuasivo poco valor va a tener ahí. En cambio, si lo que pretendemos es que la motivación lo que tiene es que convencer de lo oportuno que es el precedente, de lo oportuno que es la decisión, perdón, entonces ahí sí que tendría su papel el precedente persuasivo. Claro, pero hay una pregunta que yo creo que es muy de fondo que yo plantearía así, y se me va a notar el aroma de iuspositivista en el propio planteamiento, ¿no? El precedente obliga, porque hay una norma que dice que obliga, es decir, hay una norma que dice que sienta jurisprudencia o sienta precedente vinculante, por ejemplo, la decisión, la interpretación que de la norma N haga el Tribunal Supremo en un recurso de casación, un ejemplo a la española. ¿El precedente obliga porque hay una norma que dice que obliga? ¿O el precedente obliga porque tiene que obligar? Porque yo tengo, sin ser para nada especialista en esto, tengo la impresión de que se está produciendo en la teoría del derecho, a algunos países al menos, este deslizamiento, ¿no? El precedente deja de ser una institución de derecho procesal y de regulación del sistema de fuentes, donde se dice, hay una norma que dice, la interpretación que de las normas haga el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, al resolver casación, por ejemplo, vincula a los tribunales inferiores, de manera que deben aplicar la norma interpretándola así y no de otra manera posible. Hay un deslizamiento tal vez de esto, intuyo, seguramente estaré equivocado, a pensar que el precedente obliga, porque el precedente, romper la línea jurisprudencialmente trazada significa introducir un elemento de desigualdad de trato o un elemento de injusticia. O incluso me atrevo a decir, pero esto es una hipótesis muy aventurada, que estamos tendiendo a pensar en una creciente infantilización de la teoría del derecho, que lo que dice la Corte Suprema, palabra de Dios, te alabamos, Señor, y que cómo va a osar el Tribunal Inferior romper el precedente de esos tipos que ponderan como Dios, con perdón por la expresión. Bueno, y entonces, mi pregunta es, ¿el precedente obliga porque cómo no va a obligar o solo obliga donde hay una norma que dice cuándo, cómo y por qué obliga? Perdón, se puede meter uno con el entrevistador, ¿verdad? Claro, se debe. Se debe, Y yo soy la víctima. Pero porque hay una norma que lo diga así. No, perfecto. Dale. Bueno, vamos a ver. Yo diría que sí, la pregunta está bien cargadita y tal vez sea hasta un poco tramposilla. Pero todo. Acusándonos de falta de positivismo a dos buenos positivistas como somos el profesor Iniesta y yo. Habla por ti. Bueno, vamos a ver. Lo que a mí me resulta curioso, y aquí me vais a perdonar si lo que hago es recurrir a un ejemplo de historia del derecho. Vamos a ver. El Tribunal de Casación francés se funda en plena Revolución Francesa, con antepasados en varios lugares, después de que hubiese fallado una cosa que se llamó el referí legislatif. Perdón que por mi francés inexistente. Que era un mecanismo mediante el cual los jueces, si se encontraban con una antinomia, una laguna o simplemente no había claridad, lo que tenían que hacer era detener su caso para preguntarle al depositario de la soberanía, que era el pueblo, es decir, directamente
al legislativo. Bueno, la cosa colapsó enseguida y se dieron cuenta de que necesitaban un órgano jurisdiccional que, como decir, controlase la correcta aplicación de la ley, más allá de lo que quiera decir correcta aplicación de la ley hoy en día. Bueno, después, con el Código Napoleónico, lo que sucedió es, por supuesto, la prohibición de dictar normas generales para los jueces. Como bien muestra Michel Troper en este sentido, lo que escribió el legislador con la mano lo borró con el codo. ¿En qué sentido? En que pretendía que la ley se interpretase ella solita y que no hiciese falta más que un juez boca de la ley. En la medida en que sabemos que esto es o muy difícil, por no decir directamente imposible, Juan Antonio, ya no se trata de que deba ser o que haya una formulación normativa en los textos legales o que llegue el Código Civil y nos diga sí, la jurisprudencia es fuente del derecho. Lo que hace normalmente es callar. Más allá de esto, es que en los hechos un ordenamiento jurídico sin ningún tipo de sistema de precedente es inviable. ¿Por qué? Porque supone que todos y cada uno de los jueces deciden cómo ha de interpretarse en cada caso la ley. Y esto nos saca 1.000.000 de intuiciones respecto de cómo deberían funcionar nuestros ordenamientos. ¿Realmente cada uno de los jueces ha de tener el poder de decidir, interpretar o de decidir en general casos iguales de manera disímil? ¿De verdad que no podemos esperar nada de seguridad jurídica? No es que diga yo, debemos tener una regla del precedente, es que está en nuestra cultura jurídica algunas nociones que hacen que despegarse de lo ya decidido por otros órganos haga un poco de ruido. Yo creo que esto se tiene que reconstruir en términos de normas, lo haya dicho el legislador o no. Pero sí, no es que en este curso vayamos a hacer gala de un antipositivismo y vayamos a andar prescribiendo. No. Yo, al menos, mis puntos de partida es que si el precedente obliga, en algún sentido, es porque hay una norma que así lo dice. Que esta norma sea expresa, que haya sido formulada expresamente por el legislador, o la haya formulado un tribunal constitucional, como sucedió en Colombia, o la haya formulado el Tribunal Constitucional español, o simplemente esté en la práctica, aunque no haya sido formulada, bueno, yo te diría que sí, pero que los precedentes no es que sean obligatorios porque los ha iluminado Dios y ha dicho a estas cosas hay que obedecerlas. No es por algo intrínseco a algunas decisiones judiciales, sino porque tenemos normas que nos permiten identificar cuando una sentencia ha de ser seguida. Bueno, efectivamente, sí, hay algo que nos permite identificar un precedente como vinculante. Nos permite identificar algo como precedente y nos permite identificar algo como precedente vinculante. Que ese algo es una norma, es posible. Que ese algo es una norma que puede estar en diferentes sitios. Puede ser una norma constitucional, puede ser una norma legal, puede ser, como dice Álvaro, algo que aparece en una sentencia. Que esa norma puede que no sea una norma válida según el sistema constitucional correspondiente, también cabe esa posibilidad. Es otra cosa que deberíamos plantearnos. ¿Es la norma que autoriza precedentes dentro de un determinado sistema jurídico acorde con el sistema constitucional que rige las fuentes del derecho en ese país? A lo mejor no. Entonces, ¿qué pasa cuando la norma del precedente no es, podríamos decir así, una norma válida? Bueno, sí, también claro, es posible que sea una norma implícita. Sí, pero claro, entonces... pero tiene que ser... Yo creo que no estamos en desacuerdo, lo que pasa es que me parece sumamente interesante que le demos unas vueltas a esto. Yo creo que no hay discrepancia, ¿no? Yo sé que mis provocaciones no tienen su destinatario ideal en vosotros, que sois juristas razonables y no ponderadores metafísicos. Eso lo tengo muy claro y sé con quién hablo. No, pero si hay cuestiones en las que caben divergencias razonables, porque me parece que son centrales. Y yo pondría mi punto de vista de diletante, porque los expertos sois vosotros,
sin duda ninguna. Así, un precedente es vinculante cuando hay cómo recurrir contra la sentencia que no respetó ese precedente. Quiero decir, si un tribunal español, la sala de lo civil, resuelve en casación en la aplicación de una determinada norma civil y la interpreta de determinada manera, con ello fija jurisprudencia o sienta precedente, ¿no? Esa es la función actual de la casación española. Si un tribunal inferior al mes siguiente aplica esa misma norma, interpretándola a un caso que encaja de manera similar, interpretándola de otra manera, el sistema prevé una posibilidad de recurrir aunque esa no sea terminología, porque se vulnera el precedente. En un sistema complejo como el español, si el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que es donde yo vivo, o el de Murcia, donde vosotros estáis, aplica una norma de determinada manera, pero el juez de esa comunidad autónoma a la ocasión siguiente no la interpreta así, no hay cómo atacar esa sentencia de ese juez inferior al Tribunal Superior de Justicia por cuanto que vulneró un precedente vinculante. Vulneró un precedente, pero que no lo vincula. Quiero decir, y eso es en función de una norma, y yo estoy muy de acuerdo con lo que decís. Esa norma puede estar en un código procesal, puede haberla sentado el propio Tribunal Supremo, puede haberla sentado en su jurisprudencia el Tribunal Constitucional, pero siempre tiene que haber, pienso, intuyo, avanzo como hipótesis, una base normativa que nos permita distinguir entre la fuerza de obligar de las decisiones interpretativas, por ejemplo, de un cierto tribunal, normalmente de primer orden, y las decisiones que no generan ni horizontal ni verticalmente ese tipo de vinculatoriedad y que por tanto solo tienen ese valor persuasivo que decíamos. Me refiero nada más que a esa base normativa, o no. O basta invocar la Constitución y, por ejemplo, el principio de igualdad o algo por el estilo. Yo no sé responder con certeza a esto. Avanzo cuestiones, hipótesis ligadas a dudas, pero intuyo que ahí está una de las claves para que ubiquemos el lugar del precedente. Yo creo que esas argumentaciones normativas basadas en la necesidad de un precedente por respeto al principio de igualdad, seguridad jurídica o incluso, si me apuras, la buena fe, y nos ponemos en materia de autoprecedente, podríamos ahí hasta recurrir a la buena fe y a la prohibición de ir contra los propios actos. Yo creo que no es suficiente para justificar normativamente que un precedente tenga relevancia de cara a determinar decisiones. Yo soy de esa opinión. Eso no determina la existencia de una relevancia normativa del precedente. Yo creo que tiene que haber algo más en esa regla para indicarnos que sea necesariamente una eficacia procesal, una eficacia en plan recurso sobre cuáles son las consecuencias que determinan el no seguimiento del precedente, tampoco creo que sea necesario. Toño, estás sin audio. No te oye. No te oímos. Se había apagado el micrófono para evitar ruidos. Vamos a salir de esto porque hay más temas interesantes y soy yo el que está dando demasiadas vueltas aquí, pero planteo la siguiente cuestión. ¿Por qué a un juez de la Comunidad Autónoma de Castilla y León no le vincula de ninguna manera lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia? No le vincula, le puede influir. Sí. Y vincular significa que incumple una norma si no sigue esa interpretación. Y en cambio sí le vincula lo que en casación decida el Tribunal Supremo en un caso en el que se aplique esa norma, ¿no? Ahí está la diferencia, no sé si sutil, si esencial o qué, porque hace que no toda sentencia sea un precedente vinculante, aunque toda sentencia sabiamente invocada por un abogado hábil puede tener un efecto persuasivo sobre el juez llamado a decidir un caso, ¿no?
A ver, yo es que tendería a no presentarlo en términos de vinculante o no vinculante, o mejor dicho, si lo presentamos en términos de vinculante o no vinculante, Juan Antonio, en mi opinión, nos perdemos parte de la fotografía. Desde luego estamos diciendo algo muy importante. Pero si solo decimos vinculante o no vinculante, creo que nos perdemos algo. Porque, ¿cómo decir? Uno podría pensar que a lo mejor el hecho de que un tribunal de aquí de Murcia cite la decisión del Tribunal Superior de Justicia de León, pues de Castilla y León, pues alguien podría decir esto que lo ha hecho gratuitamente porque sí, porque podría haber citado al tribunal o a Hemingway. Cualquiera de los dos habría servido lo mismo. Y no, en realidad no. En realidad no, porque el hecho de que venga de un órgano jurisdiccional, aunque no tengas vinculación directa en el sentido, cuidado, hay que tener presente que los jueces son independientes, que no podemos hablar de vinculación o al menos no de jerarquía. Yo lo que te diría es que más allá de que tengamos preparado o que tengamos un procedimiento para anular una decisión jurisdiccional por el hecho de no seguir el precedente, esto no implica, incluso en ausencia de este procedimiento, esto no implica que los precedentes sean irrelevantes, porque como estaba sugiriendo, el hecho de que un juez de Murcia cite el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no es lo mismo que citar a Hemingway. Lo mismo que no es lo mismo que el Tribunal Constitucional Español cite al Consejo de Estado. El Consejo de Estado, para nuestros amigos de fuera que no lo sepan, es un órgano de carácter meramente consultivo. Sus decisiones no tienen ningún tipo de fuerza vinculante. Ningún tipo. Y sin embargo, nuestro Tribunal Constitucional cita al Consejo de Estado en varias ocasiones. ¿Es simplemente porque podría haber citado cualquier otra cosa o doctrina? No, de lo que estamos hablando es que son órganos jurisdiccionales creados y reconocidos por el ordenamiento. Y en este sentido parece que hay algo, creo que hay una norma en la mayoría de nuestros ordenamientos que nos dice que esto es importante. ¿En qué sentido es importante o en qué sentido es relevante? Bueno, para esto, como decimos, no recuerdo el número de horas del curso, esto da para mucho, para explicarlo mucho. Pero yo te diría, no se puede poner en términos de blanco o negro dependiendo de si tenemos un recurso específico para esto. Sería en cierto sentido, diciéndolo a la Ferrajoli, espero que no me acuses de jusmoralismo por la cita a Ferrajoli, que sería tanto como bueno, que últimamente ha tenido algunas, que sería tanto como confundir un derecho subjetivo, un derecho fundamental con sus garantías. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tengamos un sistema de precedentes, otra es que esté garantizado, que tengamos un mecanismo bien de casación, bien de anulación. Yo te diría que son dos cosas diferentes. Incluso, y con esto ya cierro mi comentario, incluso hay veces que tenemos mecanismos muy claros de identificación de precedentes. Cuando tienes órganos como por ejemplo el ufficio del massimario del ruolo en Italia, que se dedica a ir identificando hoy en día sentencias que él considera relevantes, cuidado que es un órgano que forma parte de la Corte di Cassazione, de la Corte Suprema italiana y está compuesta por jueces, y que mensualmente saca una lista de máxime, de rationes de Cirendi, de normas que considera que forman parte del ordenamiento jurídico italiano. El estatus de estas máxime ha sido tradicionalmente discutido dentro de la doctrina italiana. Pero creo que ningún abogado italiano pondría hoy en día en duda que lo que dice la Cassazione tiene una importancia fundamental para entender el ordenamiento jurídico italiano, aunque el ufficio del massimario, o mejor dicho, incluso lo que diga el ufficio del massimario tiene una relevancia fundamental, incluso aunque no haya norma que diga hay que obedecer al ufficio del massimario.
Claro, claro, Álvaro, completamente de acuerdo, pero ningún abogado español pondría en duda la relevancia práctica, la influencia que sobre los tribunales tiene lo que haya escrito Eduardo García de Enterría o lo que haya escrito en su sistema de derecho civil Luis Díez Picazo y Gullón Ballesteros. Y entonces, esa es la influencia, o sea, mi pregunta gira, mi duda, que es una duda genuina, gira en torno a lo siguiente. El precedente jurisprudencial, judicial, funciona igual, es decir, con una capacidad de influencia, de aclaración, funciona igual que el argumento doctrinal, o en algunos precedentes hay algo de superior fuerza normativa. Un tribunal de León o de Murcia, un juez de primera instancia de León o de Murcia, respeta el punto de vista de García de Enterría o de Díez Picazo si le da la gana y si le conviene, y si no, no. Y va a citar en respaldo de su posición ese argumento doctrinal si le conviene, y si no, en lugar de citar a Díez Picazo, va a citar a Castanto Beñas. Pero la pregunta es, ¿está en la misma posición la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando resuelve en casación o no? Porque, ¿qué duda cabe? Porque también el argumento contenido en una sentencia de un tribunal inferior puede influir, y de hecho influye, en la sentencia de un tribunal superior. Pero si eso es todo, tiene todo sentido hablar de precedente, pero carece de sentido hablar de vinculante. Porque lo que a mí me influye no me vincula, simplemente influye. Yo no me casé con mi mujer porque estuviera vinculado a casarme con ella, sino porque me dio la gana. Yo si soy juez, no cito a la doctrina que me conviene o el precedente que me beneficia porque no tenga más remedio que atenerme a esa línea decisoria, sino porque me conviene o porque me da la gana. Esa es la cuestión. Si el del precedente es un argumento más con un valor de refuerzo de una decisión, o si delimita una norma en los términos en que esa norma tiene que ser aplicada. Sí, y ya vamos a salir de este bucle, lo prometo. Sí, efectivamente, tiene que haber un elemento diferencial. La cuestión es, que es lo que yo creo que estamos aquí discutiendo sobre eso, si ese elemento diferencial tiene que ser una consecuencia reactiva, tiene que ser un procedimiento para anular o eliminar esa decisión. Y ahí es donde decía antes, no es necesario. ¿Por qué? Porque ¿dónde debe estar ese elemento diferencial? Ese elemento diferencial debe estar en la identificación de la decisión y en lo que podemos decir de ella. Es decir, la intervención o la utilización del precedente ¿es determinante para la corrección de la decisión? Es decir, si no hemos citado ese precedente o si no hemos utilizado ese precedente, si no hemos aplicado ese precedente, podemos querer decir ¿la decisión es correcta? No. Para que la decisión sea correcta, tenemos que aplicar ese precedente. Pues entonces el precedente es vinculante. O podemos decirlo también. El precedente es vinculante. Sí. Porque si no, no es correcta. Independientemente de si luego la podemos recurrir o no. Independientemente de si luego la podemos recurrir o no. Porque eso también nos llevaría, por ejemplo, a decir que el Tribunal Supremo, cuando decide, nunca se equivoca. Porque como lo que decide nunca se puede recurrir, pues entonces nunca se equivoca. Sí, se equivoca también, ¿no? A veces se equivoca, a veces viola la ley, a veces se salta la ley, a veces hace cosas que no debería hacer. A veces toma decisiones incorrectas. El concepto de equivocarse aplicado a las normas está muy bien para quien nosotros sabemos, pero no tiene sentido cuando valoramos la validez de una norma, no tiene sentido preguntarse si el legislador se equivoca y condicionar la obligatoriedad de la norma legislativa al acierto o equivocación del legislador. Estamos diciendo entonces, si la decisión es correcta o no es correcta. Las normas valen en función de quién las crea según el sistema de fuentes y obligan en función de eso. Y lo que el tribunal... Vamos a ver, si el Tribunal Supremo
dice que el artículo X del Código Civil hay que interpretarlo así, a mi abogado me da una base procesal, lástima tener artículo, para recurrir la sentencia del Tribunal Inferior al Supremo que no interprete la norma así. Mientras que si el Tribunal Supremo no respeta el punto de vista de 10 Picazo al interpretar esa norma, yo no tengo cómo alegar que se vulneró la doctrina científica. Efectivamente, pero ¿por qué puedes? Puedes porque la decisión que ha tomado ese tribunal, que no interpretó como dice el Tribunal Supremo que debería interpretar, no es correcta. No es correcta porque no ha aplicado el precedente del Tribunal Supremo. Naturalmente, ahí está la clave. Ahí es donde Pero está no la te clave. no te preguntas si es correcta la decisión del Tribunal Supremo, porque te obliga, aunque te parezca incorrecta. No te preguntas por eso, te preguntas por esa decisión. Te podrías también preguntar por la corrección del Tribunal Supremo. Y es que no, son cuestiones distintas. Claro que te podrías preguntar por la decisión del Tribunal Supremo. Claro. Por supuesto que sí. Si el Tribunal Supremo... Igual que te puedes preguntar desde múltiples puntos de vista si es correcto el artículo 215 del Código Civil, si es correcto en términos políticos, en términos morales, en términos económicos, en términos sociales, etcétera, ¿no? Pero una cuestión es, ¿obliga o no obliga esa jurisprudencia decidida en casación? Y otra cuestión es, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esa línea decisoria o esa línea interpretativa? Claro. Vamos a ver, Juan Antonio, cuando el Tribunal Supremo, por ejemplo, dice, por tomar un ejemplo más o menos reciente, ¿no? Cuando la ley de técnicas de reproducción humana asistida dice que este artículo se aplica a mujeres casadas entre sí, lo que quiere decir es que se aplica también a mujeres que no están casadas entre sí y son pareja. Ahí que está haciendo el Tribunal Supremo. Y eso conecta tal vez con otra pregunta que yo tenía para inmediatamente después. El Tribunal Supremo está haciendo algo que uno puede ser susceptible o estar necesitado de interpretación a su vez. Dos, en lo que esté claro lo que quiere decir, va a misa, pero no porque sea palabra de Dios, sino porque hay una norma procesal que dice que va a misa. Porque no se puede recurrir. Exacto, porque no se puede recurrir y porque sí se puede recurrir la decisión del Tribunal Inferior que interprete de modo contradictorio con esa interpretación que hizo el Supremo. No se puede recurrir conforme al sistema. A ver, en un sistema de desobediencia masiva todo es posible. Dejadme comentaros. Ha cambiado la norma, entonces. Ha cambiado la norma. Bueno, esa era la pregunta que yo voy a plantear después. Dale, Álvaro, que esto está bueno así. Dejadme plantearos una cosita, porque no sé si estáis al corriente que tenemos varios tribunales supremos, varias cortes supremas, que últimamente han cogido el simpático vicio de empezar a revisar sus propias decisiones, incluso de oficio. Y tomando lo que estabas diciendo tú, Juan Antonio, respecto a la necesidad de interpretar las decisiones judiciales, que eso nos va a dar en el curso para varias horas, sí. Hay algunos casos simpáticos, como por ejemplo la Corte Constitucional italiana, que a través de ordenanzas o sentencias autointerpretativas dicta cómo han de ser interpretadas sus propias decisiones y aprovechan muchas veces para corregirse. Hay un caso peruano muy famoso, no muy famoso supongo que en Perú, que es el caso El Frontón, en el que lo que sucedió fue más o menos lo siguiente. El tribunal decidió dividido, teniendo un voto de un magistrado, Vergara Gotelli, un voto concurrente, que estaba de acuerdo en el fondo, pero no en la justificación de la decisión. Y años después, el tribunal entró a reinterpretar el voto del magistrado Gotelli, del magistrado Vergara Gotelli, dijo que su justificación era incoherente con cómo había votado. Le cambió vía interpretación el sentido del voto, lo hizo pasar a la minoría
y la minoría se convirtió en la mayoría, cambiando incluso la cosa juzgada. Así que, imagínate, problemas de interpretación con las sentencias tenemos, no, vamos a tener y vamos a seguir teniendo. Esto claro, seguro. pero, a ver, 100% de acuerdo, pero es que tenemos, lo digo en broma, pero tú, que nos conocemos mucho, querido Álvaro, me vas a entender muy bien y los amigos que nos escuchan también. Tenemos que trazar también un límite entre la teoría del derecho y la psiquiatría jurídica. A ver, tribunales haciendo locuras hay cada vez más, porque no hay psiquiatría jurídica. Entonces, de pronto, el lema de muchas Cortes Supremas es precisamente yo el Supremo, la famosa novela de Roa Bastos. Si soy Supremo hago lo que me da la gana y el derecho es mío. Entonces, es tan mío que yo de pronto digo que la sentencia de anteayer significa lo contrario que significa y además lo que votó cada uno es lo contrario de lo que votó. A ver, cuando perdemos el control o nos atiborramos de pisco, podemos hacer cualquier cosa. Pero la teoría del derecho está precisamente no para bailar esa danza, sino para poner orden en el desorden, digo yo. Sí. Bueno, ahí me parece que difiero yo con los dos al mismo tiempo, porque Dale. yo no sé si es la teoría del derecho la que tiene que poner orden en el ordenamiento, en el propio derecho. Yo creo, o en mi opinión, la teoría del derecho está llamada a jugar un papel, si quieres, por un lado más modesto, pero por el otro casi más importante. Más modesto porque yo en este sentido no me siento suficientemente moralista, Juan Antonio, para decirle al Tribunal Constitucional cómo ha de comportarse. Yo soy un chico muy, muy ponderado a mi vez y muy prudente. Y no es que me parezca bien todo lo que hace el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional peruana o la española o la italiana, pero me parece que mi misión está más bien en mostrar qué es lo que está pasando y ver cuáles son las herramientas que están utilizando. Porque estas son las herramientas que primero usa el Tribunal Constitucional, de donde sea, o la propia Corte Interamericana, y que después empieza a fluir hacia abajo, empieza a fluir hacia los ordenamientos nacionales y nos encontramos pues casos, pues eso, casos como aquel por el que se le reconoce personalidad jurídica a un oso en Colombia y entonces esta decisión, Oso si Chucho. bien, claro, y esta decisión empieza a tener impacto en varios ordenamientos diferentes del propio ordenamiento colombiano, yo te diría que esto está bien o está mal. Mira, yo sinceramente tengo algunas dudas sobre esto, que esté bien o que esté mal. Dudas de verdad genuinas. Creo que hay buenas razones para decir que es una barbaridad y buenas razones para decir que no es tan barbaridad. Pero me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es mostrarle a la gente cómo está funcionando la cosa, los criterios para evaluarlo y sobre todo los criterios para manejarlo. Que si alguien viene y te cita la sentencia del oso Chucho, bueno, no se quede uno ojiplático y sepa qué decir, o al contrario, que si uno se encuentra con un problema de este tipo, sepa cómo o para qué puede usar la sentencia del oso Chucho y no le llamen loco de la colina. No, claro, es que estoy de acuerdo. Sí, hay que saber administrar los calificativos y el de loco lo merece nada más que el loco. Y no es la misma locura, digamos, colmar una laguna o desarrollar un derecho o extender derechos, cosa que nuestros sistemas no vetan, porque la analogía, por ejemplo, no está prohibida, salvo en mal parte y en lo que tiene que ver con sanciones, y no hay ningún problema en extender un derecho, como en todos nuestros ordenamientos ha ocurrido, un derecho que se atribuye a los varones, pasó en España con el tema, o a las mujeres con la cuestión de la pensión de viudedad, es extenderlo a los varones. Lo que la ley reconoce a los mayores de 24 años, podemos analógicamente extenderlo a los menores de 24, etc. Y tampoco es un atentado contra los
fundamentos básicos, digamos, contra la estructura elemental de esto que llamamos la teoría del derecho, el decir que es titular también de derechos un oso, el oso Chucho, el río Atrato, etc. Otra cosa es que en términos de política jurídica o de ley de referendo así, digamos, estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo, valoramos unas consecuencias como positivas o negativas. Yo califico de locura el hecho de que un tribunal de pronto le haga decir al sistema jurídico lo contrario de lo que expresamente dice. Yo califico de locura la sentencia del Tribunal Constitucional de Ecuador que de pronto declara inconstitucional una norma de la Constitución, porque dice, no, esto que dice no se puede decir. Bueno, eso es una revolución del sistema constitucional que no considero que es una locura por cuanto que supone una vulneración de las reglas de juego. No trato de expresar ningún tipo, en mi ignorancia, ningún tipo de preferencia por una jurisprudencia hiperrígida, anquilosada, timorata, y que no llame interpretación a la interpretación, que no llame colmar laguna al colmar la laguna y que no llame desarrollar derechos al que desarrollar derechos, ¿no? Porque en realidad yo creo, por culpa mía derivamos hacia un tema diferente. No se trata aquí, creo, no era nuestra intención y desde luego no era la vuestra y la culpa es mía, repito, de juzgar el activismo judicial porque no es eso. La pregunta es, lo que deciden determinados tribunales, el Tribunal Constitucional Español, la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Suprema del país X, eso vincula en el sentido de que fuerza a la imitación a los tribunales que están más abajo en la jerarquía del Poder Judicial o no. Y podríamos luego enriquecer la pregunta diciendo, ¿y cuando ese tribunal decidió contra el Egen? Es decir, se inventó una norma en contraposición radical a la norma vigente, no que forzó la interpretación, estirando hasta el máximo los términos, sino que cuando sentó como obligatorio lo contrario de lo que la norma dice, ese precedente también vincula por ser vos quien sois o no. Quiero decir, para mí no es un problema de activismo judicial porque el problema es el mismo en un régimen no activista. La cuestión teórica de lo que valga el precedente y por qué es la misma en España y donde yo no diría que los tribunales son muy activistas, que no sé, tal vez en Colombia donde sí son muy activistas. No se trata de decir cuál es mejor, cuál sistema es mejor, pues dependerá de las circunstancias. Si no, yo, juez, en Pasto, Colombia, debo o no debo decidir como ha decidido el Consejo de Estado colombiano, como ha decidido la Corte Suprema o como ha decidido el Tribunal Constitucional. Y si la respuesta es que sí, debo decidir como ellos, porque ellos son la sabiduría, o debo decidir como ellos porque hay una norma que me obliga a decidir como ellos. En el sistema español tenemos una norma que dice la Constitución, los jueces tienen que interpretarla como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional y punto. Entonces yo tengo que interpretar la norma constitucional como la interpreta el Tribunal Constitucional porque hay una norma que me obliga. Si no hubiera esa norma que me obligara, es posible que yo la interpretara igual que el Tribunal Constitucional, pero ahí por deferencia a su autoridad doctrinal, no por sumisión a una norma que me ata. A eso me refiero nada más, ¿no? Pero cambiando de tercio, yo lo que os quiero preguntar es, bueno, y entonces nos hemos aproximado al sistema anglosajón en cuanto muy centrado en la sentencia judicial, en el precedente, o sigue habiendo una diferencia tangible entre sistemas de common law y sistemas de derecho continental? ¿O somos medio pensionistas? Voy yo, Juanjo. Sí, ve tú. Venga. A ver. Mira, lo mismo que decías, Juan Antonio, que no oíste la palabra en el Pleistoceno cuando hiciste la carrera, no oíste la palabra precedente. Yo, si te soy sincero, tampoco. Y tengo unos cuantos años menos. Ah, no, unos pocos menos. Unos pocos menos. Pero claro, es que lo que se nos ha vendido como la comparación entre los dos grandes sistemas, los del civil law y los del common law,
en realidad es una reconstrucción maniqueísta o de, ¿cómo decir? Casi, incluso me atrevería a decir, esperpéntica. ¿Por qué? Mira, por un lado, la cosa de que los precedentes sean obligatorios en los ordenamientos del common law, si lo son todavía hoy, cosa que es discutible, no lo digo yo, lo dicen varios autores, lo decía el bueno de Michele Tarufo, si lo son desde mediados del siglo XIX, no de antes. Antes era pura deferencia, buena costumbre de citar, la buena práctica de citar los precedentes. Pero es que por el otro, si nos ponemos a pensar en la historia de nuestros ordenamientos, incluso en el origen, en el núcleo duro de nuestros ordenamientos, como es el derecho romano, nos encontramos con vestigios que suenan muy a jurisprudencia. El Colegio de Pontífices en Roma, ley de citas, que a qué jurisconsultos se podía citar cuando se resolvía un caso o no, o dentro del Corpus Juris Civilis, el propio digesto como sistema de citas, de resolución de casos individuales. Es más, lo encontramos, Juan Antonio, incluso mencionado en las partidas de Alfonso X el Sabio, una referencia a la costumbre judicial, a cómo se ha de resolver y si se ha de seguir la costumbre judicial. Yo te diría que nos han presentado una diferencia entre los ordenamientos del Civil Law y los del Common Law muy radicalizada. Y además tienes razón, Juan Antonio. Nosotros nos hemos ido acercando cada vez más, véase por ejemplo el caso de la construcción de la Unión Europea, que no puede ser entendida sin dar cuenta del papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, antiguo Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la construcción de la Unión, en la interpretación o a través de la interpretación de los tratados constitutivos, la creación de la Unión Europea. Pero es que 3/4 de lo mismo se podría decir, no en términos de construcción de algo como la Unión Europea, respecto de la Corte Interamericana. Hoy en día no podemos entender buena parte de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos si no hacemos referencia a el papel de la Corte Interamericana y de sus tribunales supremos. Y por el otro lado, desde luego, no cabe ninguna duda de que en las últimas décadas, o en el último siglo, habría que decir, la importancia de la legislación en los ordenamientos de common law puro. Estoy pensando no en todo el estadounidense. Recordemos que dentro de Estados Unidos hay varios subsistemas, algunos más cercanos al common law. Por ejemplo, California es un estado que reconoce incluso como parte de su ordenamiento las sentencias del common law inglés. Pero tienes al lado Luisiana con su código civil, que es completamente diferente. El caso donde más claramente habría el common law es, desde luego, Gran Bretaña, pero sistemas y modelos mixtos desde Sudáfrica a Nueva Zelanda, Australia. Lo mismo que nosotros mismos decimos, ojo que dentro del Civil Law hay una enorme variedad, dentro del Common Law hay otra inmensa variedad, y la parte más, ¿cómo decir?, más pura o más originaria del Common Law se ha ido sin duda acercando a modelos ¿cómo decir?, más legislativos. No por casualidad ya Bentham en su momento abogaba por incluso la codificación del derecho. Nunca se le llegó a hacer caso, pero vamos, desde Bentham en adelante la importancia de la legislación fue creciente. Desde luego es que en en un mundo tan complejo, más que en ordenamientos tan complejos, en un mundo tan complejo como el que vivimos, es que resulta francamente difícil que la realidad responda a estos dos modelos de no. Solo legislación, civil law, solo case law en el common law. En realidad, ¿cómo decir?, los modelos están mucho más cerca
de lo que a mí por lo menos se me contó en la facultad. Yo estoy muy de acuerdo con eso, claro que sí. Tú, Álvaro, has sido un puñado de años, pese a tu ostensible juventud, Insultante juventud. insultante juventud, has sido profesor en una facultad de Derecho de Chile, ¿no? Y desde el conocimiento, en Valdivia, ¿verdad? Y desde el conocimiento que tienes del sistema chileno y de otros sistemas jurídicos latinoamericanos, ¿tú dirías que en estas cuestiones que estamos tratando, en lo que tiene que ver con el precedente y su uso y su fuerza, es lo mismo Chile que España o funciona igual en Latinoamérica y en España o hay diferencias? Esta sí que es una pregunta auténtica porque yo no tengo ni idea, ni siquiera una hipótesis al respecto. Yo te diría, Juan Antonio, que es un gran mosaico. Estamos hablando de un montón de ordenamientos jurídicos. No es lo mismo el precedente en Chile que el precedente en México, donde tenemos una cosa muy importante que es las tesis y la reiteración de la jurisprudencia, que Argentina o, por ejemplo, en Chile. Suele considerarse, o mejor dicho, tienes el artículo 3.2 del Código Civil que tradicionalmente ha sido interpretado casi como una prohibición de existencia de precedentes. ¿Sí? Sin embargo, con el paso de los años ha habido múltiples reformas de carácter procesal que han terminado creando sistemas de unificación de doctrina, sobre todo en materia laboral, que huelen sospechosamente a precedente. Tienen, además, una cosa que es extraña para nosotros, que es la Contraloría General de la República, que es un órgano independiente, constitucional, y que es el guardián de la correcta interpretación de todo el derecho administrativo. Suele decir la doctrina administrativista chilena que los informes de la Contraloría General de la República no vinculan a los ciudadanos, sino únicamente a los órganos administrativos. Ahora bien, esto no tiene mucho sentido porque, claro, si a ti lo que te decide es un órgano administrativo, imagínate si te afecta y mucho. Bueno, separarse de un informe de la Contraloría General de la República, primero, puede suponer la anulación del acto administrativo, hacia abajo, y dos, puede suponer incluso la sanción para el concreto funcionario que ha tomado el acto. En Argentina diríamos que es una cosa completamente diferente y que no funciona un sistema vertical tan duro. Eso sí, funciona un sistema horizontal, no de autoprecedente, sino de entre órganos con jurisdicciones territoriales diferentes, muy importante. ¿Por qué? Pues, cuento la anécdota. Hace como cosa de 2 años me contaron que los jueces de primera instancia de la provincia de Buenos Aires tienen todos ellos un gran grupo de WhatsApp en el que lo que hacen es hacer circular sus propias sentencias. Sentencias que después son, sin haber sido publicadas, son citadas por sus propios colegas en otros tribunales. ¿Cómo decir? Pensar que podemos equiparar toda España o incluso, o sea, toda Latinoamérica o incluso, o por el otro lado, toda Europa. En Italia pasa algo parecido. Yo descubrí que en materia de anatocismo, de interés bancario, a los tribunales de primera instancia italianos les encanta citarse entre sí. Luego ya, si acaso, citan a la Cassazione, pero los que se citan principalmente son entre ellos, Belluno, Torino, Milano, pero el panorama en realidad es complejísimo. También en este sentido, a mí me parece urgente o muy importante que se organicen iniciativas como la que tú nos propusiste, Juan Antonio. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tenemos de cómo funcionan realmente nuestros ordenamientos y de cuáles son los instrumentos que tenemos que utilizar para manejar precedentes,
a mí me parece que es todavía territorio inexplorado. Hace relativamente poco tiempo fui invitado, a un seminario con amigos organizado por una revista mexicana, la revista ahora no me va a salir, organizado por la profesora Sandra Gómez, también gran experta en materia de precedentes. Y en una de esas contribuciones, una profesora italiana, Silvia Zorzetto, sacó a relucir algunas formas de uso de precedentes que a mí, sinceramente, ni se me habían pasado por la cabeza y que ella había recogido a partir de la propia jurisprudencia de la Corte di Cassazione. Claro, es que estamos acostumbrados a pensar que la relevancia de los precedentes viene únicamente, o que la única forma de que un precedente sea relevante es si sigues la misma doctrina. Pero es que también podemos decir que es relevante si lo que haces es utilizarlo, por ejemplo, como un precedente negativo, diciendo, no, mira, es que voy a decidir de esta manera precisamente porque el otro tribunal decidió de manera diferente. Pensemos, por ejemplo, en la doctrina de separados como iguales, la doctrina Plessy estadounidense. Bueno, si hoy en día alguien falla con base en Plessy o a favor de Plessy, está condenado inmediatamente en los fuegos eternos del monte del destino, diría alguien. Claro, lo que pasa es que si puedes usar Plessy, al contrario, en este sentido, lo usas precisamente para separarte, para decidir de manera contraria. O la Corte Suprema alemana, el Tribunal Supremo alemán, que ha tomado en varias ocasiones decisiones de ella misma durante el Tercer Reich como ejemplo de qué es lo que no se debe usar. Precisamente porque en el Tercer Reich fallamos así, ahora vamos a fallar pasado, vamos a fallar de esta otra manera. Claro, pero fíjate, voy a ligarlo, porque estamos ya pasándonos de hora y por culpa mía que lo estoy pasando muy bien gracias a vosotros, ¿no? Y nos sigue acompañando pacientemente el público, pero fíjate, volvemos a nuestras distinciones básicas, esas a las que sé que vais a dar extensión e importancia en vuestro curso. Tenemos una pregunta, una intervención aquí de alguien que creo que se llama Jorge Herrera o Herrero, perdón porque no puedo leer el nombre completo, que dice, México acaba de adoptar el sistema de precedentes. Es ese simple enunciado. Si nos interesara, podríamos pedirle a Jorge que hablara, pero esto me da pie a mí a abundar en esto que decimos. Es obvio que todo el mundo usa el pasado como referencia, ¿no? Si a mí a ver si alguien en casa, creo que no. Si a mí me preguntan por qué me casé con mi actual esposa, yo puedo invocar un precedente negativo porque me fui mal con las anteriores. Pero eso no significa que haya ninguna norma que a mí me obligara a casarme con mi esposa, a quien por lo demás conocéis y apreciáis. Pero cuando nuestro amable contertulio dice México acaba de adoptar el sistema de precedentes, yo entiendo que se refiere a algo distinto con una cierta norma jurídica. No a que un tribunal mexicano pueda echar mano de anteriores sentencias para decir me ratifico en esta línea porque me parece razonable o rompo con esta porque era propio de unos tiempos de racismo o de machismo, etc. Entonces, la pregunta, toda esta vuelta para decir, ¿qué significará, según vuestra interpretación, o si quiere hablar nuestro amigo Jorge, qué significará o cómo incorporamos lo que estamos hablando, la frase, México acaba de adoptar el sistema de precedentes? ¿Tú lo sabes en concreto en qué consiste, Álvaro? Porque si lo sabes en Jorge, concreto, lo respondes tú. Estimado No puedo Jorge, intuir lo que puede ahí, significar. Es tu momento de aparecer en esta sesión. A Jorge se lo dices, Juan Antonio. Si quieres, sí, y si no, te va a tocar a ti. Bueno, a ver, si no hace aparición Jorge... Yo de todas maneras, si puedo hacer un apunte, porque respecto de lo que estás incidiendo, Juan Antonio, y es en qué valor puede tener un sistema de precedentes a la hora de definir normativamente la decisión que se toma o no se toma. Aparte de esto,
El hecho de que los precedentes se citen unos, se citen otros o se dejen de citar, tiene una relevancia importante, aunque podamos decir que no es la relevancia normativa. Y una relevancia también de cara, no solamente a hacer un estudio estadístico de qué es lo que normalmente leen los jueces, de si los de Ávila leen más a los de León, o los de León leen más a los de Granada, o si los de Chile leen a la Corte Interamericana, sino también dar una pista a los abogados, por ejemplo, a los que van a acudir con sus casos ante esos tribunales, de por dónde van a ir sus maneras de decidir. Los precedentes también tienen o pueden tener esa función. No es la función. Entonces, el poder identificar no ya qué precedentes son vinculantes o no vinculantes, que es una parte importante del aspecto a destacar y analizar, sino también qué precedentes son utilizados, digamos, con un carácter persuasivo, con un carácter de respaldo, por un carácter de investigación o de convencimiento propio del juez. Es una herramienta que tiene que ser muy útil para el práctico del derecho, saber cómo los tiene que buscar, dónde los tiene que buscar, cómo tiene que manejarlos, cómo tiene que argumentar sobre esa base. Bueno, para, siendo en este punto menos positivista y más realista, llevar el asco a su molino. No, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Absolutamente, radicalmente de acuerdo. Porque estamos hablando del precedente como... Podemos interpretarlo así, pero no hay que hacer cuestión de esto, como una variante del argumento de autoridad o del argumento de prestigio. Y de esa manera vale también el precedente extranjero. Entonces tiene todo sentido que un juez español diga, no, pues esta misma cuestión, esta misma institución fue analizada por el Tribunal Constitucional alemán o por el Tribunal Supremo alemán y mantuvo esta línea con estos argumentos y a mí me parece razonable y además queda avalada por la autoridad de ese tribunal. Entonces hay toda una familia de argumentos y cuando decimos argumentos decimos algo para mí muy importante y para todo nosotros muy importante. Hay toda una familia de argumentos que tienen mucho valor porque tienen mucha fuerza de convicción y porque apelan a razones compartidas. El buen argumento doctrinal, el buen argumento de derecho comparado, el buen argumento que echa mano de doctrina extranjera o de jurisprudencia extranjera y el buen argumento que acude a precedentes judiciales del propio país, de cualquier categoría o de cualquier lugar, aunque en lo que hay de autoridad en el argumento del precedente así, siempre va a aparecer reforzado cuando se cita un tribunal más alto. Pero así es como vemos en la jurisprudencia española todo el rato la cita de lo que se denomina jurisprudencia secundaria. Es decir, y tú que eres y has sido civilista ejerciente, Juanjo, lo sabes muy bien. Es muy fácil ver una sentencia de un tribunal español en materia civil, es absolutamente común que cite como respaldo la interpretación que adopta jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el Tribunal Superior de Justicia... No, o de las audiencias provinciales. Y de audiencias provinciales, exactamente. Eso es... Pero esas citas valen no por lo que tienen de normas, las sentencias, para el juez que ahora decide las sentencias mencionadas o recordadas, sino por lo que tienen de coincidencia con la opinión de uno. Es como cuando uno dice, mira, a mí me gusta el whisky Buchanan's y la prueba de que es bueno es que también lo bebe fulano, megano, zutano y Pepito, que es el amigo mío que más sabe de alcohol. Bueno, eso no significa que yo esté obligado a beber ese whisky, sino que me remito a la competencia acreditada de esas personas. Y claro que eso es muy importante. Y en relación con eso yo quería haceros una pregunta, ¿no? Que es, a ver, aquí estamos poniéndonos muy teóricos por mi causa, pero ¿vosotros en el curso tenéis pensado trabajar con buenos ejemplos y enseñarle a un abogado no solo estas disquisiciones sobre cómo se integra el precedente en la pirámide kelseniana o en la hipotenusa ius moralista, sino
también cómo se maneja eso en un juicio. Es decir, ¿qué habilidades debe desarrollar un abogado para usar los precedentes que le convengan y seducir a ese juez que estaba dormido hasta que le citaron aquel caso y dijo, eureka, ya sé cómo voy a decidir? ¿Vosotros vais a darle relevancia a eso o no? Yo creo que es imprescindible, es fundamental ese aspecto, sobre todo pues si queremos darle una utilidad real a lo que le queremos plantear. Por supuesto, no vamos a escatimar, ¿no?, en una formulación teórica clara, ¿no?, de las nociones de las que vamos a partir, clara, no complicada, ¿no?, pero sí clara. Tener claros los conceptos de interpretación, aplicación, función judicial. Pero la idea fundamental es esa. La idea fundamental es describirles cómo funciona el precedente, la institución del precedente, cómo funciona entre los órganos judiciales, cómo está regulado en nuestros ordenamientos jurídicos esa función, si está regulada o qué consecuencias tiene su ausencia de regulación y cómo tiene que utilizarse para sacar provecho de ello, dicho llanamente. Esta es la cuestión, es la idea que tú planteas, ¿no? Cómo introducir los precedentes en una argumentación, por ejemplo, de una demanda. Cómo buscarlos, cómo identificarlos, que es una cosa que cuesta muchísimo. La atención que hay que prestar, por ejemplo, a la hora de seleccionar los hechos. Muchas veces se buscan repertorios de jurisprudencia y se buscan las citas que vengan a cuenta con el tema decidendi, sin más. Y luego te encuentras pues demandas en las que se cita una jurisprudencia que dices, Dios mío, pero ¿esto por qué lo han puesto aquí? Si esta sentencia dice todo lo contrario de lo que está exponiendo o no tiene nada que ver. Búscate el hecho. Búscate el hecho. Búscate la decisión, cómo lo ha decidido. Y busca entonces ese argumento, esa razón, ese enunciado de la sentencia que justifica la decisión en atención al tema o la cuestión que estás buscando. Todo eso, por supuesto, lo tenemos que plantear en el curso. Y aquello que a mí me explicaban en el siglo pasado, de que en tema de jurisprudencia o precedente hay que buscar la ratio decidendi, ¿ese es un concepto que sigue teniendo operatividad, capacidad explicativa o también lo han cambiado por alguna forma de sutil ponderación? ¿Eso? ¿Sigue habiendo ratio decidendi o no? Mira, es una noción fundamental. Uy, menos mal, no sabes el peso que me quitas de encima, porque ya consideraba que todo lo mío estaba definitivamente desfasado. Bien, a partir de ahí construimos. Dile. Una noción fundamental, lo que pasa es que, a ver, quienes han desarrollado más esto ha sido sin duda la literatura angloamericana. Pero esto no significa que nos tengamos que comprar toda la literatura angloamericana. Y de hecho, en este tema, en materia de identificación de rationes decidendi, pareciera que hay un aparato conceptual, digamos que se puede mejorar y que vamos a tratar de ofrecer en el curso un aparato de carácter conceptual para, ¿cómo decirlo? Dar cuenta de lo que está pasando hoy en día y cómo es posible que se identifiquen determinadas rationes decidendi. Porque lo que se venía diciendo tradicionalmente es la norma fundamental del caso, aquella que fundamenta la decisión. Bueno, normas que fundamentan la decisión hay varias. ¿Cómo decir? Montones. Y hay veces que bajo esta vieja doctrina de esta norma esencial, necesaria para la decisión, no hay manera de identificar como ratio decidendi aquella decisión de un tribunal que, por ejemplo, frente a un problema de competencia, declara que hay una norma o usa una norma por la que se atribuye a sí mismo competencia, o se la atribuye a otro, da igual. El punto es que bajo esta concepción o estas viejas concepciones era muy difícil reconocer como ratio decidendi una ratio procesal o una ratio de carácter o relativa a los hechos. Por ejemplo, en los 90 la Corte di Cassazione italiana ratificó una sentencia en la que se dijo
que no se podía violar a una mujer si ésta llevaba jeans, pantalones vaqueros. Y esto fue usado posteriormente por varios tribunales para desestimar acusaciones de violación cuando la mujer efectivamente llevaba jeans. Bueno, con el viejo o las viejas categorías del common law no somos capaces de reconocer esa afirmación del tribunal, una mujer con jeans no puede ser violada, como una ratio decidendi. Y parece que de algún modo este enunciado de carácter general no es exactamente una norma, pero tiene algo que nos permite que sea usado o que de hecho haya sido usado en casos posteriores. Pero, Juan Antonio, además de esto, lo que quiero subrayar es que lo que vamos a intentar es también divertirnos, dicho así en una palabra. Jugar un poco. ¿En qué sentido? Bueno, si la cosa está o la cosa consiste en que la gente aprenda a manejar, a identificar varias razones de accidente, a identificar un precedente, a tratar de rechazar que algo cuente como un precedente, esto creo que la mejor manera que se puede hacer es casi jugando o practicando. Bueno, sí, mira, es que lo que tenemos es que yo tengo 2 sentencias que parecen incompatibles. ¿Seguro que son incompatibles? Espera, que a lo mejor somos capaces de mostrar que no son incompatibles dependiendo de qué punto de vista adopte. O, por ejemplo, alguien me está tirando encima una sentencia del Tribunal Constitucional, pero da la casualidad de que la sentencia no fue aprobada con una mayoría suficiente, o que no se señaló explícitamente la ratio decidendi, o que era una norma de carácter procesal y no era necesaria. Digamos que vamos a poner en movimiento estas cosas porque estas cosas importan, son argumentos que hoy en día dentro de nuestras comunidades jurídicas resultan convincentes. No solo convincentes, sino que en algunos ordenamientos, en el chat aparecía que, por ejemplo, en la reforma nueva, la de 2021, lo que ha sucedido, entre otras cosas, es que ya no hace falta que haya reiteración para que un precedente sea vinculante, pero además la decisión tiene que contar con un mínimo de votos para poder contar como precedente. Bueno, esto es muy interesante. Ahora bien, esto ha sido a veces usado para decir que una sentencia, si no tiene esta mayoría de votos, no es precedente. Uno podría decir, bueno, si ha habido sentencia, es porque, aunque hayan diferido en la justificación, han estado de acuerdo en la parte dispositiva de la decisión. Pero si están de acuerdo en la parte dispositiva de la decisión, yo siempre puedo llegar a construir una norma, a inferir una norma en la que están de acuerdo todos, porque de otro modo no podrían haber votado a favor del mismo dispositivo, salvo que hayan sido incoherentes. Lo que vamos a hacer es jugar a todas estas cositas, a decir, bueno, intentemos esto, veamos si intentamos fijarnos en la intención del tribunal, en la intención de el que dictó la norma que ha sido interpretada, que da lugar al precedente, todo este tipo de cosas. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo y nos ha pasado ya en otras oportunidades que no hemos podido conceder, dar más espacio a las interesantes preguntas porque nos hemos entusiasmado nosotros, pero eso no deja de ser un buen síntoma. Os sugiero cómo nos quedará y quedará para todo el mundo a disposición la grabación de este seminario. Os sugiero que a la hora de dar su perfil último a vuestro curso, tengáis bien en cuenta también algunas o todas las interesantes preguntas que aquí se estaban planteando. Cito una solamente al azar, pero no para que la respondáis, que no tenemos tiempo. Fíjate que un amable interlocutor nos decía, ¿consideran que los precedentes tienen un periodo de vigencia? Pues, como para ¿cuánto tiempo necesitaríais para tratar cuestión tan a fondo? Bueno, Tenemos un tema para ello. Precisamente, hay un tema sobre
sobre ese tema. Sobre los aspectos temporales del precedente. Pues fantástico. Bueno, solo me queda agradeceros, querido Juanjo, querido Álvaro, vuestra presencia aquí hoy, vuestra paciencia, vuestro saber hacer, vuestra sabiduría, y a quienes nos han acompañado, que han sido más de 200 personas, pues lo mismo, la diferencia que siempre tienen con nuestros seminarios, la pasión que constantemente muestran por la teoría del derecho y el interés por estos temas de los que, aunque suene un poco enfático, depende nuestra vida como ciudadanos y nuestros derechos y el orden social en el que vivimos. Así que nos veremos pronto en vuestro curso, que sé que será un éxito en todos los sentidos. Aquí nos despedimos de vosotros, gracias, y de quienes han estado con nosotros, gracias. Y gracias, Daniela, por tu auxilio y tu presencia y tu control de todo lo que ocurre. No, con todo gusto, profesor. Gracias a ustedes. A ustedes. Es que como mencionó el profesor, tenemos muchas preguntitas pendientes que no podremos atender en este espacio por razones de tiempo. Los invitamos a mantener la conversación en nuestros diversos canales. Si desean mayor interacción con los profesores, les pueden escribir directamente sus correos, mismos que pueden obtener a través de Silex. Gracias, profesores, otra vez por la interesantísima disertación, y gracias a los participantes por haber permanecido en nuestro seminario. Estaremos en contacto para la resolución de cualquier duda, la realización de otros seminarios web y la oferta de más cursos Silex. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Chao, chao. Hasta pronto.